Hola amigos del canal, hoy vamos a hacer un unboxing y primeras impresiones de uno de los gamepads más prometedores de que hay ahorita en el mercado. Estoy hablando del GameSeer X2 conectado por USB tipo C, así que pues vamos a comenzar. Bueno, pues lo primero que debes de saber es que este X2 de GameSeer lo conseguí en AliExpress por lo que son aproximadamente $65, que en pesos mexicanos pues se volvieron 1,300 pesos. Realmente llegó bastante rápido, me llegó en un par de semanas. Y bueno, pues con respecto ya a este gamepad, lo que nos promete es una nueva y mejorada experiencia de juego, muy parecida a la que es con Nintendo Switch, porque de hecho el diseño es básicamente, no digo que una copia, pero es pues sumamente parecido al del Nintendo Switch. Y también al ser plug and play, que se puede conectar directamente por puerto USB-C, pues nos promete una muy baja latencia a la hora de que estemos disfrutando nuestros juegos. También debes de saber que no cuenta con batería, se alimenta con la propia batería de nuestro smartphone. Y pues con esto también nos promete un consumo mínimo de 2 miliamperes aproximadamente por cada hora que lo estemos utilizando. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con el unboxing. Debes de saber que hay tres versiones de este GameSeer X2. Hay una que es del 2020, que básicamente se distingue porque en la cruceta es con 4 botones y en este caso es en forma de cruz. Están las dos versiones 2021, esta es la versión que tiene conexión USB tipo C, que aquí se alcanza a ver, y hay otra versión más que es una versión que es con Bluetooth, que sería pues como un mando más estándar. Estas, al ser USB tipo C, pues totalmente quedan fuera los iPhone. Básicamente es para que conectes cualquier equipo Android que tenga el soporte y que también pues tenga al menos Android 9.0 en adelante para que lo pueda soportar. Bueno, ya algo muy padre, antes de que continuemos, algo muy padre que me gustó es que viene con un estuche que es bastante duro, o sea, puede aguantar las caídas por lo que podemos ver. Trae aquí una bolsita extra y pues básicamente también trae una cajita de accesorios que vamos a ver qué trae. Trae estas como gomitas que pues deben de ser para estos mandos. Vienen unos stickers, unos muy bonitos stickers que nunca pueden faltar, y bueno, pues nuestro pequeño manual de instrucciones. Vamos a sacarlo y listo. Pues es sumamente ligero. La verdad es que no me esperaba que fuera tan ligero. Y algo que tampoco me esperaba es que fuera de tan buena calidad de construcción. Se siente al tacto sumamente bien. La parte de atrás, tiene un material antideslizable, lo cual pues debe de ayudar mucho en el momento en que estás haciendo pues tus partidas de juegos. Como ya te decía, pues es sumamente parecido a un Nintendo Switch. De hecho, aquí tengo uno y vamos a hacer la comparación. Si puedes ver, pues el diseño es totalmente inspirado en esta grandiosa consola. Tiene igual los dos controles, tiene la cruceta, que esto es lo que te decía que tiene la generación anterior. La versión 2020 tiene este diseño. Ya para esta generación 2021 pues lo cambiaron a una cruceta más estándar. Tiene los 4 botones típicos de este lado. Tiene este botón que me parece que es para hacer screenshots durante los juegos. Tiene el botón de home y bueno, un par de botones adicionales que nos pueden ayudar para configurarlos con respectivas funcionalidades, y bueno, los gatillos que nunca pueden faltar. Algo muy particular es que tienen un sonido distinto. Si vemos por ejemplo en el Nintendo Switch, el sonido es un poco más seco, por así llamarlo, pero ya en esta consola el sonido es más clicky. Suena mucho como si fuese un pequeño mouse. No sé si a la larga puede ser un poco molesto, pero
Pero bueno, están ahí y insisto, se siente bastante bien. También esta parte tiene un material rugoso para que el equipo no se vaya a caer con facilidad. E incluso algo que viene en la página del fabricante es que entre el dispositivo celular y la base dejan un pequeño espacio para que pueda circular el calor. Ok, pues y es que básicamente no necesita ninguna configuración adicional, a excepción de lo que tú puedas configurar ya en cada uno de los juegos para cada uno de los botones o de las palancas como quieres que reaccionen, pero eso va a depender mucho de cada uno de los juegos. Básicamente, como te decía en un principio, al ser plug and play, lo único que tenemos que hacer es conectarlo aquí, en este conector, y eso es todo lo que estaríamos haciendo. Algo interesante que tiene, y según GameSure es una tecnología patentada por ellos, es que el conector se puede mover hasta en 51 grados. Esto pues para que no se vaya a maltratar nuestro smartphone. Entonces lo único que tenemos que hacer pues es que lo conectamos aquí, y como ves se puede ser un tanto flexible para que se pueda mover a la hora de meterlo o a la hora de sacarlo, y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Adicional, en la parte de abajo tiene el puerto de carga para que lo podamos estar cargando de manera cómoda mientras estamos jugando. Entonces te voy a mostrar. Listo, vamos a abrir algún juego. Vamos a abrir Fortnite. Y mira, justo como te lo decía, el control ya lo detectó. Si quisiéramos hacer una configuración, como te decía, pues tendremos que entrar a las propiedades de cada uno de los juegos. Pero de ahí en fuera, ya lo reconoció. Entonces vamos a jugar un poco para ver qué tal se desempeña. Debo decirte que no soy tan bueno en Fortnite como quisiera. En ocasiones he estado practicando un poco con unos amigos, pero pues a veces no se me da mucho este juego todavía, falta de práctica muy seguramente, pero bueno, el control responde bien, las palancas responden bastante bien, con suma precisión. Como te decía, pues ya vienen preconfigurados los botones, responden bien y de hecho se sienten bien al tacto. No creo que me pueda cansar después de estar un largo tiempo jugando. Oh. Pues ahora vamos a probar otro juego. Vamos a probar con Asphalt 8. Debes de saber que en la página oficial de la marca están especificados 281 juegos, me parece, que son compatibles con este control plug and play. Conectas y empiezas a jugar, ¿no? Mira, si ves, de hecho aquí lo primero que me aparece son cuáles son los botones y con cuál funcionalidad empata dentro del control. Entonces pues vamos a continuar y empecemos. Pues bien, si llegaste a este video porque estás buscando saber si te conviene o no comprar el GameSear X2, yo te puedo decir que sí vale mucho la pena. Uno, porque al ser plug and play, pues nos va a ayudar muchísimo a reducir la latencia en los juegos para que tengas una mejor respuesta en el momento de que estás jugando en alguno de tus juegos favoritos. También porque los materiales son de una gran calidad, como te lo mostraba en un principio. Los controles se sienten que van a durar bastante y se sienten que te transmiten esa sensación de calidad de un buen producto. Solo ten en consideración que no todos los juegos son compatibles con este mando. Como te decía hace un momento, hay 281 juegos que son compatibles. Abajo en la descripción te voy a dejar el link para que puedas consultarlos. Y aunque es posible que pueda funcionar con algunos emuladores o mediante software hacerlo compatible con otras opciones, bueno, pues eso es algo adicional que tú tendrás que revisar cómo lo puedes hacer. Pero al final es posible.
También considera revisar dentro de la página de la marca si tu smartphone es compatible, porque al parecer no todos los smartphones lo son. Yo estuve haciendo las pruebas con un OnePlus 9 Pro. En la propia página marca que cualquiera de los otros OnePlus de generaciones anteriores son compatibles siempre y cuando tengan Android 9 o superior. Pero también hablan de Samsung, Xiaomi, algunos Sony, algunos Pixel, equipos Vivo, algunos ZTE, pero no todos los modelos. Entonces sí te recomiendo ampliamente que primero revises si tu smartphone es compatible antes de que lo pidas, y si lo es, bueno, pues como ya te decía, es una opción de compra que te va a gustar muchísimo. Por ahora es todo. Por favor, no olvides suscribirte al canal si quieres ver más contenido como este, y si tienes alguna duda sobre este Game Series X2, por favor déjamelo en los comentarios. Por ahora nos vemos, bye.